Este episodio es posible gracias a la complicidad con la plataforma Celia, terapia online para sanar y crecer. Hoy me siento con el niño interior de un psicólogo marcado en su infancia por una fobia social que le impedía comunicarse. Un niño que años después buscaría anestesiar su dolor en el alcohol y las drogas. Autor de decenas de libros, conferencista internacional, con una historia que nos demuestra que, incluso cuando la vida nos rompe, podemos reconstruirnos. Sin reserva, con José Fernando Patiño. El viaje al niño interior. Fred Martínez, qué gusto tenerte sin reserva. Para mí es un verdadero placer poder conocer la infancia que viviste. Gracias por estar acá. No, a ti por la invitación. Acá feliz de venir a sumar. ¿Estás listo para hacer ese viaje al niño que fuiste? Hasta donde quiera. Me encanta. Ustedes recuerden, para nosotros es muy importante que ustedes se suscriban y activen la campanita para poder seguir creciendo juntos. Bien, pues vamos a empezar. Siempre en Sin Reserva lo que hacemos es cerrar los ojos. Siempre le digo a todos ustedes, si sienten que esto resuena con ustedes, les hace sentido y les toca alguna fibra, es muy importante que busquen ayuda profesional. Entonces, quiero que empieces con una respiración profunda, Efraín, y que empieces a devolver ese cassette a las calles del barrio donde creciste en Cúcuta. Que recorras esa casa donde creciste, quiénes te acompañaban cuando mirabas hacia arriba. Allá está Efraín chiquito y quiero que lo mires de lejos. ¿Cuál era su lugar seguro? ¿Qué le gustaba hacer? ¿A qué le tenía miedo? No podía con eso. ¿Qué le hacía genuinamente feliz? ¿Con qué cosa simple conectaba? Y ahora quiero que entres, lo saludas y quiero que te sientes al frente de él. Quiero que lo mires a los ojos. Está tímido. Tiene pena. Quiero que le des la mano y lo mires a los ojos de nuevo. Respires junto con él. Y con ese es el pequeño que hoy vamos a hablar. De nuevo respira profundo. Y cuando estés listo puedes abrir los ojos. Y quiero que me digas qué ves y qué sientes. ¿Qué sientes y qué ves en los ojos de este niño que fuiste? Veo un niño, veo un niño que no entendía nada, básicamente. Veo un niño que no entendía nada, que se preguntaba todo el tiempo por qué pasaba lo que pasaba o por qué las cosas eran así. Muy preocupado, muy preocupado. Pero sobre todo con un sentimiento como de extrañeza, como de rareza, de no pertenencia. Eso es lo que veo ahí en ese... Ahí. Y un poquito como disgustado también en esa foto. No lo recuerdo así, pero en esa foto lo veo un poquito como disgustado. ¿Por qué ese sentimiento de no pertenecer? De no saber qué pasaba, como de... Yo creo que era una cosa, hoy lo entiendo muy bien, pero en esa época era como que no podía comprender por qué la gente actuaba como actuaba. Me costaba mucho entender la violencia, eso me costaba mucho. Me costaba mucho trabajo entender como los gritos o la descalificación o, o como el lado oscuro o la maldad. Me costaba un montón, como que era mi cabeza como que se partía en dos, como decir, como así, no, esto es muy raro, decía, esto es muy raro. Tenía un poquito como la sensación de, ¿dónde diablos estoy? Como que yo miraba todo el tiempo, veía todo, además veía las cosas y me parecían como, veía un carro y me parecía como, qué raro es ese aparato, o sea, todo me parecía rarísimo, Pero todo rarísimo, como rarísimo. ensimismado. Sí, en silencio, o sea, no se lo contaba a nadie, sino era siempre observando, siempre mirando y siempre como con una sensación de estar como perdido, como de ¿dónde estoy? Como que
como si fuera un extraterrestre y hubiera caído por allá. ¿Y qué es esto? Es una sensación súper frecuente de niño. Súper, súper frecuente. Y de tener que actuar para adaptarme. Como que estoy aquí y voy a tener que hacer algunas cosas para poderme adaptar. Y parece que esta gente lo hace así, voy a hacerlo así. Parece como tratar de encajar dentro de algo que no podía entender muy bien, me parecía rarísimo. Efren, hablas de la violencia, de los gritos. ¿Había esa violencia en tu hogar, en tu casa? ¿Tus padres tenían una relación compleja? Yo no recuerdo haberlos pelear nunca, nunca. No tengo memoria de eso. Sí. Pero sí de haber crecido en un ambiente no solo cucuteño, que ya es a gritos, pues, a gritos y groserías, agreste, rudo, motilón, que me parecía súper fuerte. Como que yo, aún habiendo nacido y crecido allí, me parecía muy fuerte. Lograba darme cuenta que era muy fuerte, ¿no? Entonces era en todas partes. Era una cosa ruda, quizás. Pero yo en la casa jamás vi eso, o sea, jamás vi... De hecho, yo no tengo recuerdos de maltrato físico hacia mí. Pues más allá de un correazo de mi mamá que nos daba risa a mi hermano y a mí. Que mi mamá tenía la ley que si no importaba quién había sido, nos pegaba a los dos. Entonces nos tocaba a nosotros dos. ¿Qué está pasando? Nada. No importa quién empezaba la pelea, nunca pasaba nada. Pero sus correazos nos daba risa, literalmente. O sea, yo no lo viví como algo traumático. Pero sí sentía un estilo muy, muy tosco y muy agresivo de mi padre. Muy tosco y muy agresivo. Muy fuerte, una voz muy fuerte, un estilo muy despectivo. Autoritario. Autoritario. No muy distinto a lo que veía donde mis abuelos. Muy cucuteño, ¿no? Aunque sí tenía una pequeña diferencia en el lado de mamá. Porque en el lado de mamá, aunque eran santanderianos, no de norte, Santander, había un clima de amor fuertísimo. Fuertísimo y ahí no habían estos gritos como que yo veía como en otros lados. Entonces sí tenía como un punto de referencia. Tanto que yo quería era irme para allá y mi sueño de los fines de semana era irme para donde los abuelos maternos, que allá les decíamos, o les dicen nonos, como los italianos, los nonos. Aún siendo un barrio muy pobre, y había una diferencia económica entre el lado de mi papá y mi mamá, yo quería era ir al barrio, pero de calle de tierra, o sea, ni siquiera pavimentada, pobreza dura. Pero yo era absolutamente feliz allá, vestido de marinerito de blanco, pero allá en ese barrio, un barrio difícil, un barrio peligroso, un barrio con muchas necesidades, pero un barrio de gente feliz. Y ese era un contraste que yo vivía gigante. Eso te iba a decir, o sea, un contraste, eras más feliz con menos. Eras más feliz en la tierra, eras más feliz en la familia que tenía menos, pero te daba más amor. Podía ensuciarme. Podía ensuciarme en la calle. Y te gritaba menos también. Sí, sí. E incluso, aunque eran más mal hablados en la calle, las groserías eran más amorosas, por decirlo así. ¿Sí? Digamos que el contexto económico era muy agreste, o sea, era muy, muy difícil, de pobreza dura, de casas que podían tener paredes de bareque también. Entonces, el nivel educativo del barrio no es que era muy alto, comparado con el de mi padre, que todos eran profesores. Entonces había una diferencia importante. Entonces, aunque allí se hablase muy en un lenguaje de barrio muy fuerte, muy de mucha pobreza, no se percibía la agresividad.
Era algo raro, raro, raro. Y ahí me la pasaba yo feliz, 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 feliz jugando en la Obviamente calle. de niño, claro, le dabas más valor a eso que a otras cosas que para ti no significaban nada, como que vivieran en un barrio pavimentado, etcétera. Exacto. Comienza esta fobia social. Sí. ¿Qué se siente uno de niño tener fobia social? Ya hoy viéndolo desde el adulto que eres, ¿cómo viviste eso y a qué le atribuyes esa fobia social? Ya hablaste de los gritos, tal vez eso te cayó a ti también. Yo creo que al principio, digamos que al principio no lo entendía. Porque al principio, o sea, lo primero es que yo pensé que así era todo el mundo. O sea, yo pensé que eso que me pasaba a mí le pasaba a todo el mundo. Después empiezo a descubrir, yo digo, pero porque hay otra gente que cuando llegan saludan, o porque hay gente que habla y no le da pena. Entonces ya me empezó a parecer como raro. Yo, esto que me pasa a mí no es tan normal. Pero no se lo conté a nadie. Y además, bueno, en esa época, pues no habían psicólogos, o era muy, muy reducido. Pero muy tus reducido. papás, a veces el psicólogo es el papá, ¿qué hubo? Hable, mijo, Claro, salude. porque pensaban que era simplemente, es que es un poco tímido. Ya. Ya, cero. O también ellos trabajando todo el día, pues no se daban cuenta. Entonces yo tengo memoria de llegar a la casa y estar toda la tarde solo siempre. Siempre toda la tarde, con 5, 6, 7, 8 años, siempre estar solo. Con una señora que nos ayudaba a veces, pero que estaba en su cuarto, en la cocina. Y yo estaba solo con los cuadernos, con los libros, con las tareas o con el televisor. Durante años. Tanto que yo me acuerdo que pedí de Navidad, me dijeron que quería regalo y yo les pedí que un hermanito. Yo necesito un hermanito, pues para jugar, porque yo aquí, y vivía en un edificio en el centro, entonces no había barrio. Entonces no habían amigos de barrio. Claro. No Puro había dónde comercio. correr, puro comercio, no había. Entonces la sensación de soledad era fuertísima. Entonces yo pido un hermanito sin saber que cuando los bebés llegan, no juegan todavía. Entonces, tocó esperar ahí unos años a que creciera. En ese momento, Efren se sentía como poco suficiente de pronto, o sea, como que no se hallaba de alguna otra manera. Era Y eso lo hacía más. sentirse que no estaba Era más. bien, no era suficiente ni Era, para su mamá ni para su papá. no, el sentimiento era de rechazo. Porque Pero yo. de autorrechazo o de rechazo No, de rechazo, de miedo a que me rechazaran. Ok. A que se burlaran de mí Ujú. o a que yo pasara alguna vergüenza. Sin que hubiese pasado nunca nada en donde se hubiesen burlado de mí o hubiese pasado yo vergüenzas. Nunca. Y hoy que eres Nunca. psicólogo y ya tienes las herramentas, ¿qué análisis le haces a ese niño que fuiste? Eso técnicamente lo llamamos fobia social Ok. y es Y una fue expresión detonada de la por- ansiedad Ujú. que suele tener un componente biológico que te hace más sensible a percibir estímulos amenazantes o a que los estímulos externos te afecten más. Y una manera de cuidarte o de protegerte es que te echas para adentro y eres como un observador. Entonces mi sentimiento de rareza era porque yo vivía dentro de mí, porque estar afuera de mí era para mí muy peligroso. Me daba susto el daño físico, me daba susto la burla, me daba susto la vergüenza, Pero es increíble que te diera susto algo que no ocurría. Me que no dices ocurría. que no pasaba contigo. Cero, 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 cero. Lo único que ocurría es que si era un entorno de hablar duro, de hablar golpeado, de hablar muy cucuteño, pero no es que me pasaba a mí, le pasaba a todos. Sí, era normalizado en donde tú creciste. Era normalizado, era normalizado. Entonces era más una sensación ahí de ansiedad que hacía que me sudaran las manos. Tengo ese recuerdo muy fuerte de tener las manos siempre, de estar haciendo así en las piernas, secándome el sudor de las manos, o de tener los labios como secos, porque Sí. la lengua se me ponía seca. Era ansiedad. Cortisol Sí. siempre.
Sí. Ujú. Después descubro que se me quitaba un poquito con el fútbol, pero mientras jugaba o mientras hacía cosas donde me Pero porque eras sentía bueno en el fútbol. porque era bueno en el fútbol. Entonces tus compañeritos te admiraban, era el momento como de reconocimiento, entonces ya dejabas a un lado de ese niño que no se Sí, y sentía... porque no tenía que hablar, solo Ok. tenía que patear el balón Ok. o tapar. Entonces ahí no habría. Y también descubro después algo, una cosa muy rara. Ujú. Bueno, no me acordaba, una cosa rarísima. Yo veía una serie animada de un luchador de taekwondo, ¿no? Que tenía una patada voladora con la rodilla y noqueaba a la gente, no me acuerdo el nombre. Y yo todas las tardes me dedicaba a imitarlo y a imitarlo y a imitarlo, a imitarlo. Y de pronto dije, yo, ¿por qué tendría que tener este miedo a que me vayan a lastimar si yo soy un peleador? Sí, ya sé la patada voladora. Esa es la patada voladora. Y durante unos meses, todos los días escogía a un niño del colegio, del curso, y lo invitaba debajo de las escaleras Práctica. y lo cascaba ahí. Pero era un juego, o sea, no Sí. tenía, pues no sé si ellos lo tomaban como un juego, pero no tenía yo una mala intención, sino que era para entrenar, ¿no? Entrenar con alguien que no sabe la patada voladora. Yo tenía un superpoder y eso es muy raro porque digamos que hoy lo veo en perspectiva y digo, claro, no me di que quizás pude haber lastimado a alguien, Ujú. pero al mismo tiempo me ayudó un montón a perder un poquito esta sensación de si me caigo me duele, Te hacía sentirte fuerte de alguna otra me hacía manera. sentir fuerte. Ujú. Me volví entonces arquero del equipo de fútbol, Ujú. y entonces ya podía tirarme y caer porque le perdí un poquito el miedo a eso, pero yo solo sin contarle a nadie, era como yo no hablaba con nadie, pues Sí. pensaba todo el día pensaba, todo el día reflexionaba. y Repensando, eso repensando. me hacía tener unos análisis profundos quizás o raros. Existenciales. En medio de ese contexto que nos cuentas, Efren, llega la adolescencia, los 11 años, y a los 11 años te preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Tú qué contestas? Dije yo, voy a ser drogadicto. ¿De En una dónde, de esas. ¿De dónde salió eso? Estábamos viendo un programa de televisión y salió una propaganda del Banco Cafetero. Una propaganda que después, años después, supimos que fue una de las campañas peores en la historia de la prevención de drogas, donde aparecía una persona que se iba degenerando hasta que se convertía en un monstruo, ¿no? Creo que la recuerdo. Y yo estaba viendo eso y yo dije, de pronto si yo soy así, entonces el mundo no es tan peligroso conmigo, porque a mí me parecía que el mundo era como muy peligroso, muy peligroso. Y esto, yo no sé si era porque así se dio, sino que yo venía, mejor dicho, imagina un niño que a los 8 años caminaba 5 cuadras solo para ir a misa por la noche, los domingos, ¿Y los papás? en la casa. No iban a misa. No. Iba yo solo. ¿Y tú, chao, me voy para misa? Sí. Y me iba para misa. Y en misa hablaba con Dios. Le decía, necesito que me explique esta vaina qué es, porque no entiendo nada. Wow. Por las noches, además de una fe gigante, muy, muy mariano, con la Virgen. Pero en tu Eh, casa no. No, después sí. Después sí, mi mamá mucho, pero en esa época no. Pero además era una cosa de yo meterme en el baño del colegio a orar por los niños que decían groserías, o los niños que trataban mal a sus papás, o los niños que... era una cosa... y hacía eso en el colegio. Entonces mi sensación era de, caí aquí en un mundo que está como jodido y donde hay cosas muy peligrosas y gente que hace muchas cosas terribles, y afuera del colegio me atracaron un par de veces, me robaron un par de veces. En una me robaron, yo coleccionaba vírgenes que compraba enfrente del colegio. Estudiaba en la Candelaria en un colegio que se llama Salesiano León 13, En la Candelaria, ya estamos hablando de Bogotá. de Bogotá, ¿A qué edad llegas a Bogotá? a los 7. A los 7.
y me atracan un par de veces y yo tengo un poco la sensación de, oiga, esto es muy peligroso. Entonces, a eso de los 10 años, 11 años, cuando veo yo esa propaganda, yo digo, yo creo que la gente así no corre peligro. Entonces yo de pronto lo que debo hacer es volverme drogadicto para no correr peligro. Tenía mucho miedo. Convertirte en un monstruo. Sí. Y le dije a mi papá, y mi papá me dijo, por favor no diga eso ni en broma. Y ahí quedó esa conversación. Pero en mi cabeza siempre estuvo eso ahí metido. Siempre estuvo eso metido. Y al año me fumé el primer porro, con 12 añitos. No sabía ni fumar cigarrillo, ni siquiera había tomado alcohol. ¿Y en dónde conseguiste el porro? Un niño de 12 años. Había un amigo que vivía en el barrio de al lado en el que vivíamos, y estábamos hablando en algún momento de cómo era una época donde el narcotráfico ya hacía parte de la cultura. Y era gente mala, pero respetada, pero que asustaba, y con él hablábamos de cómo íbamos a conseguir dinero rápido, y él me dijo, pues vendamos marihuana. Y yo le dije, ¿de dónde la conseguimos? Y me dijo, mi hermano mayor, que tenía 15, puede ir a la Universidad Nacional y comprar porque allá venden marihuana por todas partes. Y efectivamente reunimos lo de la mesada de las 11 y compramos una bolsa de marihuana grande. Y una vez yo tuve una parte que se supone que era para vender, yo dije, necesito probarla para ver de qué se trata, qué se siente. A ver si este producto está bueno y A es ver qué es, recomendable. a ver de qué es. Ah, por Dios. Pero entonces imagínense en esa inocencia, pues yo no sabía cómo armar un porro, ni cómo, nada, ni cuánto se fumaba. El caso es que yo cogí una hoja de la Biblia, una hoja completa, la llené toda de marihuana y armé un tabaco, una cosa así gigante, y me fumé eso hasta la mitad porque no podía más y creí que me iba a morir. O sea, porque fue como una dosis altísima. O sea, no fue risa o carcajadas como Cero, mucha gente cero. dice si no te dio. No, sentía que me iba a morir. Fue una experiencia durísima, durísima, durísima. Porque yo creo que me debió haber fumado 3 o 4 porros de una, siendo la primera vez. Mira que dicen que la puerta de las adicciones, de la droga en especial, es abrir la puerta de una probadita. Y tu probadita, porque te puede quedar gustando, pero tu probadita fue tremenda probada y fue algo, una experiencia Pésimo. terrible. Sin embargo, se abre una puerta de ahí en adelante para ti, tremenda en la relación con las drogas. Sí. ¿Por qué? Después de esa experiencia, yo hablo con mi amigo y le digo, oiga, esto es lo peor, o sea, esta vaina es terrible. Entonces le conté y me dijo, no, pero ¿cómo se le ocurre? Es que usted fumó mal. Yo, ¿cómo así que fumé mal? Me dijo, no, tenía que haberse fumado la quinta parte de lo que se fumó. Y yo, ok. Entonces fui y me fumé la quinta parte y ahí me gustó. Y ahí yo dije, wow, ¿qué es esto? Ahí me gustó. De una. ¿Sentiste que podías hablar, que esa fobia social no era parte tuya o qué fue lo que Sentí sentiste? que la ansiedad bajó. Sí. La ansiedad bajó. Ujú, Sentí que pude dormir mejor. ujú. Porque yo no sabía que tenía insomnio. Solamente que me costaba mucho dormir y me la pasaba pensando, conciliando el sueño. Ujú. Y con eso pude dormir de una. Y la ansiedad se me bajó. Y me introvertí más. Entonces me dejaba de importar mucho más los estímulos externos. Entonces yo dije, esto está interesante. Mientras tanto, Efren, me llama mucho la atención que tú estabas viviendo todo esto, que ibas solo a misa, etcétera. La imagen que tenían en tu casa era de un niño tímido, pero juicioso porque te ganabas olimpiadas de matemáticas, estabas también en grupos religiosos. ¿No se dieron cuenta en tu casa de lo que estaba ocurriendo Nada. con Efren de las drogas? ¿Qué pasaba? Cero. ¿Ni en el colegio tampoco? Cero, cero, cero. ¿Por qué? Cuando yo tenía ya unos 11 años, algo venía cambiando en mí muy fuerte. Y era, yo paso de estudiar en un colegio en La Candelaria a un colegio de una situación económica privilegiada, donde la diferencia social era gigante, 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 gigante. Y un colegio además, yo diría que
muy fuerte. Fuerte era que, es decir, uno de los curas le permitía a uno darse puños con un compañero y le daba 1 minuto para que nos diéramos. O el profesor de educación física nos amarraba el brazo, si nos agarraba peleando, y nos daba 1 minuto para que nos diéramos gatos en el hombro hasta que alguien se rindiera. Un colegio además en una época un poquito de pandillismo bogotano, donde los tropeles, y esto era algo, y en ese colegio había mucho hermanito menor de grandes pandilleros o que vivían en barrios de niños bien, pero que era como una época de villis fuerte. Y en ese colegio en particular se movía eso mucho. Y yo vengo de rezar en el baño por los demás niños y entro a ese entorno en donde yo veo un poquito de tensión, de agresividad, de esto. Y yo empiezo a sentir mucho resentimiento. Yo empiezo a decir, parece que el mundo es así y a mí me va a tocar adaptarme. Entonces también te vuelven malo. A mí me va a tocar adaptarme y aquí todo el mundo se roba entre sí y se roban los rapidógrafos y se roban los relojes Y tú y también se lo robabas. venden a los más. Y yo dije, si así es, así es. Y a mí nadie me va a joder y a mí nadie me va a molestar. Y entonces yo ya entendí que es así, pues vamos a jugar esas reglas. Y empieza a suceder eso, ahí aparece entonces la marihuana, pero a mí siempre me fue bien académicamente, incluso sin estudiar, se me daba eso. Y jugaba fútbol 3, 4 veces a la semana y en la casa siempre había un respeto gigante por mis papás y entonces mis papás la tenían bien difícil para darse cuenta de lo que estaba pasando porque en casa yo no tuve ningún cambio de nada. Y las diabluras que hacíamos, que eran delitos adolescenciales básicamente. ¿Cómo qué, por ejemplo? Cuando empiezas a ser parte de ese juego, ¿qué es lo En ese máximo que juego. haces con el efecto de las drogas? Tal vez, o con el efecto también de sentirte empoderado de a mí no me jode nadie. No, en esa época de 12, 13 años nos metimos a apartamentos a robar, Delitos reales. delitos Ujú. reales, a carros. En el colegio, pues todos los días nos robábamos algo. ¿Le hiciste daño a alguien Nunca, en una pelea Nunca. con un cuchillo, con algo? nunca, jamás. Pero era un terreno en donde algunos tenían armas, pero estoy hablando de 13, 14 años y tenían un revólver que llevaban al colegio o tenían todo el mundo tenía una navaja, Sí. todos teníamos una navaja. Y era un clima que era como así. Esto empieza, Efren, con la marihuana y a dónde te lleva esa adicción, porque ya la marihuana para ti ya me imagino que empieza a ser menos Pues, efecto pasa algo y empiezas a es que buscar qué. a mí me da una enfermedad muy rara. Yo creo que a los 13 años yo llevaría un añito fumando marihuana de vez en cuando, no fumaba seguido, pero de vez en cuando. Y a los 13 años mi columna vertebral se tuerce un montón, me sale una montaña gigante. Me llevan al médico y me dicen, tenemos que operarlo urgente porque esto va a seguir creciendo y él va a terminar 90 grados como un jorobado de Notre Dame. Me llevan a hacer la cirugía y cuando me abren descubren que tenía neurofibromatosis y todos los nervios de la columna se habían muerto y eso había generado una escoliosis gigante. Entonces me enderezan, me ponen una barra de Huntington y me enyesan todo el cuerpo por 10 meses. Frida Entonces, Kahlo. durísimo. Yo quedo los primeros 10 días amarrado en una cama, inmóvil, sin poderme mover porque había riesgos. Y a los 10 días me enyesan. Y yo en ese momento estaba fumando marihuana, me había vuelto punkero de cresta. Tenía cresta punkera, de botas de policía, de chaqueta, taches, con 13 años, de ir a conciertos en donde está el Movistar Arena en esa época, Pogo. de pogos me la pasaba en esa edad, todas las semanas iba a la 19 con Quinta, vía libre,
y habían casetas, eran las casetas en la 19 y andaba con eran unos parches muy complicados. Malandros. Muy complicados, muy complicados. Mientras que al mismo tiempo estudiaba en un colegio que en esa época era Play y cool, pero yo además iba al centro en esto y pasa eso, que fue lo mejor que pudo haber pasado, porque hizo que yo me replegara. Entonces no volví al centro. Durante esos meses habré fumado marihuana 2 veces en esos 10 meses, porque me daba susto caerme con ese yeso. Además con un sentimiento de vulnerabilidad gigante, pero decía, con este yeso me matan en cualquier lugar si yo hago algo. Igual seguía haciendo algunas cosas, o robando, o haciendo cosas que no. Pero sí fue un freno gigante. Y cuando me quitan el yeso, mis padres deciden trasladarse otra vez a Cúcuta. Mi papá había conseguido un trabajo allá de nuevo. Y nos tenemos que ir allá. Y yo vuelvo a Cúcuta a los 14 años con la firme intención de cambiar de vida. Yo digo, oiga, esto se salió de control, siento muy chiquito, porque yo me pongo a ver y yo digo, uff, o sea, un niño de 3 años, yo un niño de 3 años y digo, no puede ser, no puede ser. No, es que además que tus papás no se dieran cuenta, Cero. eso hoy que soy papá, que uno sabe, y tú también que eres padre, pues increíble uno cómo no. Por eso no sé si no estaban presentes, qué era lo que pasaba, porque uno entonces No, empieza a buscar, no es culpable, porque ojo, Era una clase media bogotana que Ajá. llegaba a las 8 de la noche a la casa y salía a las 6 de la mañana. Así, tal cual, simple. simple. Y además que mi papá tenía un lema que decía, si a usted le va bien en el colegio, puede hacer lo que se le da la gana. Wow. Y yo pues le hice caso, yo dije, Perfectamente. perfecto, puedo hacerlo. ¿Qué crees, Efren, que él, ya viendo en perspectiva, que le faltaba a ese niño que nadie le dio? Obviamente Uy, presencia, lo acabas de decir, Eh, pero, mis pero padres... ¿qué fue lo que pasó? Porque había como tanto vacío que te Yo- llevó a hacer todo esto. Yo creo que es un tema intergeneracional. Ujú. Mis padres crecieron en un mundo muy jodido. Es decir, mi padre fue un hombre amarrado a un palo, dándole latigazos, el abuelo, ¿no? O sea, una cosa. Y mi madre, una mujer muy pobre, que a los 7 años le tocaba trabajar en el servicio doméstico de la casa de los ricos en los pueblos, muy de abajo. Y le tocó un abuelo que le tocaba robar gallinas y naranjas, a veces para alimentar a su familia, y construir cómo salir de ahí, que mi madre logra salir un poco de ese mundo de pobreza tan duro. Y entonces ellos crecieron con una serie de agujeros terribles y ellos detuvieron el maltrato físico para no bajárnoslo a mi hermano y a mí. Wow. Porque ellos lograron parar eso y lograron darnos todas las oportunidades hasta donde se podía que ellos jamás tuvieron. Entonces mi papá, estoy seguro que nunca supo que fue un abrazo. Cero. Supo que eran golpes, distancia y críticas. Eso. Y no te dio golpes, No, pero tampoco te dio abrazos. él no llegó hasta allá. O sea, logró una evolución hasta cierto punto. Pero para él el contacto físico, de hecho, mi mamá me cuenta que a él le daba miedo cargarme porque creía que de pronto podía hacerme daño o caerme. Entonces, ni de bebé había contacto físico. O reconocer lo bueno, cero, 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 cero. Entonces, yo crezco en un ambiente que me tocó lo mejor de ellos, pero lo mejor de ellos estaba lejos de hacer sentir a un niño suficiente, aceptado o amado, aún con todo el amor que podían tener, pero no les salía, no les salía. Eso aunado al espíritu de la época, el narcotráfico, las bombas, la guerrilla, la suerte. Vamos a hacer una pequeña pausa de hablar de ese niño que fuiste para hacer una dinámica muy ágil. Y es que esto se llama emociones sin reserva. Te voy
a decir una emoción y tú brevemente me dices un momento de tu vida que la haya marcado esa emoción. Por ejemplo, un momento de profunda felicidad en tu vida. Eh, Cuando gané las Olimpiadas Matemáticas. ¿Por qué? Porque mi papá era economista y matemático y eso para él era muy importante. Eh, y yo dije, la logré, la logré. Eso fue importante. Un día que no querías levantarte, que la tristeza te podía, que dijiste, no, hoy no va a ser. Y tengo un listado muy amplio. Wow. Pero, por ejemplo, cuando estaba intentando dejar las drogas, tuve algunas recaídas. Y hubo una en particular donde yo tuve la sensación que no lo iba a lograr y que me iba a quedar así de por vida. Y eso fue muy doloroso, fue como perdí mi libertad. Y yo que era punquero, donde la libertad era todo, yo dije, ya, me jodí, me morí. Un momento de miedo, de pánico, de temor profundo. Una vez que me volteé en un carro a una velocidad gigante en un puente en la 45/30 y ese carro dio vueltas por el aire y pensé que me moría. Y ahí vi todo y dije, me morí. Y tuve mucho miedo. Te convertiste en un adulto con una cantidad de herramientas que yo sé que cuando eras niño ni te alcanzabas a imaginar que las podrías tener. ¿Qué hace hoy o qué sabe hoy, digamos, ese Fren que lucha por aplicar esas herramientas del psicólogo que definitivamente dice pasar de la teoría a la práctica es complejo? Sí. Yo creo que tuve unas ventajas, desventajas, y es que de niño y de adolescente yo crecí con la sensación que lo que yo no resolviera por mí mismo, nadie lo iba a hacer. Que a mí nadie me iba a ayudar y que estaba todo en mis manos. Que eso fue una súper desventaja que se convirtió en un superpoder, porque entonces yo dije, a mí me toca enfrentar mis miedos porque a mí nadie me va a quitar esto. A mí nadie a mí no me van a llevar a terapias, a mí no me van a llevar a cosas, todo lo tengo que conseguir yo, porque eso no va a suceder. Cuando yo voy a rehabilitarme, por ejemplo, de drogas, yo le cuento a mis papás, porque ellos no se habían dado cuenta, me tocó contarles. Digo, necesito que me ayuden. Y mis papás me dicen... Eso fue a los 19 años, los es 18, decir, los 18. a los 18 pasaron Sí. todos esos años Sí, y tus papás nunca se dieron cuenta de tus No. adicciones. Wow. no. Cuando yo les digo eso, ellos me miran y me dicen, cuenta con todo nuestro apoyo, dinos qué hay que hacer. Y yo, no lo sé, pues por eso quería hablar con ustedes. Que ustedes me guíen. Entonces, siempre fue esa sensación de si no lo hace usted, si usted no se hace cargo. Y eso llevó a que yo desarrollara un desenfreno gigante por enfrentar mis miedos y poder aceptar aquello que no podía cambiarse del todo. Entonces, eso hizo que me convirtiera... O sea, yo a hoy no tengo casi, diría yo, ni una gotica de esa fobia social que tuve. Tal vez te convertiste en psicólogo para lograr comprender qué era lo que te estaba pasando, cuál era tu No, comportamiento. yo me fui a estudiar psicología buscando entender todo lo que había pasado, no solamente desde la fobia, sino de las drogas o el perfeccionismo después tan fuerte que tenía, con esa intención. Pero al mismo tiempo, yo decía, esto es estudiar, pero la vida está en la calle. Entonces, yo claro que voy a estudiar esto y voy a estudiar todo lo que pueda, pero yo voy a bailar, pero yo voy a abrazar, pero yo me voy a someter, a exponerme a todo lo que me asusta hasta que se me quite. Hoy, ¿qué haces para mantener tu salud mental y emocional? ¿Los psicólogos también necesitan terapia? Totalmente. Yo creo que yo hago dos cosas. Una que, suerte o desgracia, no lo sé, pasé por tantas, pero por tantas cosas, que no se imagina el nivel de callo que tengo. Entonces tengo un callo de un calibre y he reestructurado mi versión de qué es grave o terrible en la vida a tal nivel que cosas que generan mucha angustia para mí son tranquilas, o cosas que para alguien pueden ser lo peor, para mí son tranquis. Entonces eso, digamos que me protege un montón de ciertos dramas de la vida que entiendo que son duros, pero que para mí no lo son tanto.
Eh, y por otro lado, yo, si necesito ayuda, levanto la mano y la pido. Si necesito hablar con alguien, voy y lo busco. Si necesito comprarme un libro acerca de, voy y lo hago. Y paso por periodos de yoga fuerte, paso por periodos de ejercicio fuerte. No, trato de comer lo más saludable posible. No consumo alcohol, no consumo drogas, no. Llevo la vida más sana que pueda haber. Digamos que parte de esa salud mental obviamente están los amigos, está un familiar, la esposa, etcétera. Pero hoy que eres psicólogo no hay nada como un profesional. Yo creo que cuando lo necesitas, el profesional que además tiene cierta experiencia de vida marca una diferencia. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que no hacen parte de necesitar un profesional. Si tú tienes buenos amigos, si estás conectado a acciones que doten tu vida de sentido, si tienes un trabajo significativo que trasciende y le aporta al mundo, tienes muchas fuentes que te protegen de caer en la desesperanza o en la desconexión. Y yo soy multimillonario en propósito. O sea, a mí me sobra gente que quiero y que me quiere, me sobra trabajo significativo, me sobra gratitud. Entonces, cuando uno se hace multimillonario en todas esas cosas, está mucho más protegido que alguien que no le invierte a eso. Sí, lo cierto es que todos en algún momento necesitamos esa conversación, tener esa conversación pendiente con el niño que fuimos y que más que un psicólogo, un profesional que nos pueda guiar para poder ir hacia atrás, para sanar. Y en Celia nosotros trabajamos con esta plataforma. Hay una cantidad de profesionales en esta plataforma digital que pueden ayudarte muchísimo en ese proceso de sanación. Entonces, estudiaste ingeniería química, ¿cierto? Porque querías crear una droga que no hiciera daño. Evidentemente no la lograste. Esa fue mi primera intención. Ya a los 19 años, digamos, comienzas el proceso de rehabilitación. ¿Y qué aprendiste de ese proceso de rehabilitación? Pues mira, lo que más aprendí es que el problema más grave que yo tenía no eran las drogas, sino que era muy visible y escandaloso. Mi problema más grave era que las drogas cumplían una función en mi vida porque me ayudaban a superar ciertos miedos que tenía o a sentirme mejor en ciertas circunstancias. Y entonces yo descubro que si yo no resuelvo lo que hacía que la droga fuese tan funcional para mí, no las iba a poder dejar. Y entonces ahí es cuando yo tomo la decisión y yo digo, si el alcohol me ayuda a hablar con gente que no conozco, tengo que dedicarme a hablar con gente que no conozco. Si el alcohol me ayuda a hablar en público, tengo que hablar en público. Si la marihuana me ayuda a desestresarme, tengo que aprender a gestionar el estrés. Sí, y me dedico obsesivamente a hacerlo. Yo voy a un centro de rehabilitación donde estoy casi 10 meses interno, en un centro de rehabilitación muy complicado, asesinos, bueno, sicarios, abusadores, una cosa muy difícil. Yo era el único universitario, de pronto 2 o 3 más. Y yo dije estando allá, lo que yo no haga por mí, aquí quizás tampoco lo van a hacer. Y entonces ahí me dedico a hacer este tipo de acciones y ahí es donde decido volverme psicólogo, además con la intención de abrir programas, centros, clínicas para ayudarle a la gente a que salga de donde yo había estado. Y esa conexión con un propósito, yo creo que fue la mitad de mi recuperación. Hay algo muy importante, Fren, y es darse cuenta. A veces es muy difícil cuando tú estás ahí darte cuenta. ¿Se necesita tocar fondo para darse cuenta en dónde estás? Yo creo que tocar fondo ayuda, pero también algo que aprendí es que no existe el fondo. Es decir, yo muchas veces pensé que ya había llegado al fondo y seguí drogándome y después vino otro fondo peor. Y entonces yo creí que ya había llegado al fondo y seguí drogándome y después venía otro fondo peor. Luego, no hay fondo. La gente puede parar sin perder gente que ama. La gente puede parar sin infartarse. Algunos van a seguir ahí y algunos van a morir así.
Pero cuando encuentras que existen mecanismos científicos que le ayudan a la gente a parar, aun cuando aún no quieran parar, Ujú. o le ayuden a parar antes de tocar grandes fondos o perderlo todo, ahí cambia la diferencia. Y ese es uno de nuestros éxitos en mis clínicas. Aquí quiero hablar de algo muy importante y es el ego. ¿Qué jugada te lleva el ego? Porque he leído, hay muchas teorías alrededor del ego, ¿no? Que es malo, que es bueno, que al contrario te ayuda a protegerte, te ayuda a salir, es el que te impulsa. Hablemos un poco del ego en Efrén. ¿Qué pasó ahí para darte cuenta y decir, no, yo tengo que parar aquí, no voy a morir en mi ley, esta no es mi ley? Yo creo que fue una derrota tremenda. Yo tengo la escena clarísima. Estaba en un parque solo a las 3, 4 de la mañana, solo. Después de intentar parar el consumo de cocaína varias veces y fracasar. Y me acuerdo que estaba llorando ahí, diciendo, ¿qué voy a hacer ahora que ya perdí mi libertad? Y esa sensación fue una cosa como de, me arrodilló esto. Yo me acuerdo que yo decía, me arrodillaron las drogas, o sea, son más poderosas que yo. Porque yo tenía un dicho durante años, un dicho además con un tío mío que también tenía un problema de drogas muy grande y andábamos juntos, y era que uno tenía que controlar la droga y que la droga nunca lo controlara a uno. Y eso lo decíamos incluso cuando estábamos totalmente agarrados por las drogas. Y yo creo que una de las lecciones más grandes, una de las patadas más fuertes a mi ego, fue esa. Yo termino perdiendo cálculo 1 3 veces después de haber estado en las Olimpiadas Matemáticas. Yo termino no pudiendo parar de consumir drogas. Yo termino haciendo cosas que jamás ese niño que yo rezaba por otros niños, jamás hubiese hecho, jamás. ¿Cómo qué? Como robar, como mentir, como venderle drogas a un montón de gente, como hacer cosas cero, cero orgullosas. Y entonces recibo unos patadones al ego gigantes. Y después de ahí voy a un centro de rehabilitación con gente que había estado viviendo en el Cartucho por años, en la L por años, que habían vivido cosas espantosas. Y yo ahí tuve que convivir meses con ellos y recibir otras patadas fuertísimas al ego y descubrir que no importa los títulos universitarios, no importa la familia de donde vengas, hay gente incluso más valiosa sin haber pisado nunca estos sectores. Y eso pues igual ha sido un camino de errores que continuaron también y de pérdidas y que hacen que más o menos, de vez en cuando me gana, pero que más o menos tenga los pies en la tierra de no creerme el cuento de los aplausos o de los libros escritos o de el éxito económico y profesional. Y como que trato de mantenerme ahí. Me asusta mucho algo que yo llamo, los griegos lo llamaban la ibris, y es cuando el ego te posee y terminas pensando que por tener éxito puedes romper cualquier norma, cualquier límite y que todo te es permitido. Pero cuando eso pasa, el infierno viene a recordártelo. Mira que es muy bonito y siento yo no sé si esta apreciación esté bien, pero siento yo que convertirte en psicólogo fue la manera de liberarte, de reconocer tus heridas y de entender, y además de tocar fondo que ya no tenías, como dicen, sino que ir para arriba. Y eso es lo que has Exacto. venido haciendo desde ese momento. Sí. Ha sido maravilloso el adulto en el que se convirtió ese niño del que estamos hablando, porque parece que estuviéramos hablando de dos personas totalmente diferentes. Generalmente es así. Sí. Yo siempre digo que la infancia nos va a acompañar para siempre. Seguramente esa infancia sí te acompaña para siempre. Pero lograste darle un significado diferente y darle un sentido y un propósito. Y acá es donde viene este libro, que sé que eres experto en esto. Casi que tienes un doctorado en este libro, de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Y es que él dice en este libro que el hombre en busca de sentido, dice, al ser humano se le puede arrebatar todo, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud con la que enfrenta su destino.
¿De verdad siempre tenemos esa libertad emocional? Digamos, ¿hay heridas de la infancia que la pueden limitar o uno definitivamente tiene la capacidad de salir de ahí? Hay un margen. Mira, en este mundo de las heridas hay muchas reflexiones profundas, pero la única herramienta científica validada para el mundo de habla hispana la construimos nosotros. Y tú en 15 minutos dibujas un mapa de las heridas que traes de niño y de la forma como eso impacta tu vida. Y con ese sistema hemos evaluado más de 120,000 personas a hoy del mundo de habla hispana. Y algo que hemos aprendido, no solo en la experiencia, sino técnicamente, es que aún con tus heridas siempre hay un margen de libertad. Te restringen, te alejan de lo que quieres, te lo ponen más difícil, pero siempre hay un margen de libertad. Ahorita me hablaste de algo que me pone a pensar que mucha gente uno se pregunta por qué hay gente exitosa que no es feliz, por qué hay tanta gente exitosa que no es feliz. ¿Cuál sería tu respuesta? Yo hoy creo que tiene que ver con dos cosas. Una, que ese éxito proviene de sus heridas y no de un propósito. Cuando tienes la herida de la insuficiencia y entonces te dedicas a evitar equivocarte y fracasar por la vida, tú vas ahí corriendo y todo el mundo dice, ay, mire qué persona tan exitosa, va persiguiendo lo que ama. No, va huyendo de lo que teme. Y cuando uno va en la vida corriendo, huyendo de lo que teme, no puede disfrutar el camino ni el viaje. Entonces parece que es exitoso, pero ¿qué es el éxito? ¿Apagar su miedo a no dar la talla o el nivel? Es distinto. Y dos, a veces no traes estas heridas o las has sanado, pero no tienes un propósito. No tienes un mindset de contribución. No tienes algo que te haga sentir que eres útil en la vida. Para mí esas son las dos fuentes que caracterizan a personas que tienen éxito, pero incluso se quieren morir. Mira que yo fui a un retiro hace poco en donde me dijeron algo que me pone totalmente sensible. Y es que yo este podcast lo creé y tiene mucho sentido para seguirle hablando a mi mamá de la importancia de ofrecer una mejor infancia posible, de alguna manera. Y eso me rompió total, porque yo queriéndole ofrecer la mejor infancia posible a mis hijos, también estaba haciendo esto desde mi herida, ¿sí? Y ahí es donde, pues, definitivamente no debería ser. Y desde ahí se transformó totalmente el sentido y el propósito de este podcast. Perdoné a mi mamá, nos abrazamos, profundamente entendí que tenía las herramientas para ese momento, que no podía tener otras, que también había vivido situaciones complejas y que yo debía simplemente entender que, pues eso también soy yo, ¿no? Soy ese papá que también tiene un pasado, que también es un ser humano y que no es perfecto. Vamos a jugar algo, Efren. De una. Esto se llama afirmaciones sin reserva y tienes 3 colores, los del semáforo. Cuando estés de acuerdo con algo, me muestras la paleta verde. Cuando estés, depende, me muestras la amarilla. Y cuando creas que esa afirmación es totalmente roja y no estás de acuerdo, me muestras la roja y me dices brevemente el porqué, ¿vale? Listo. Listo. Entonces, la primera afirmación. Nuestra infancia define gran parte de quienes somos como adultos. ¿Por qué? No estoy de acuerdo porque uno puede hacerse cargo para reescribir su historia. Pero si no te haces cargo, claro que va a definir mucho de tu futuro. Y eres totalmente testigo de esto que estás diciendo además. Y lo veo día tras día en los miles de personas que ayudamos cada año. ¿Todos deberíamos sostener esa conversación pendiente que tenemos con el niño que fuimos? ¿Por qué? Porque es absolutamente liberador. Tú mantienes vivo a veces al niño herido con el paso de los años sin darte cuenta, porque terminas además, dices algo y de una vez te dices, qué imbécil, ¿cómo fui a decir eso? Con la misma sensación de cuando eras niño. Y cuando tú aprendes a darte aquello que quizás no recibiste, entonces te vuelves adulto. Estas 3 afirmaciones vienen de este libro. La felicidad no puede perseguirse, debe surgir como consecuencia. ¿Cómo es eso? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Porque sé que ahorita vienen puras paletas verdes. Porque la felicidad es como una mariposa. Entre más la persigues, más se aleja. Pero si te llenas de razones para ser feliz, ella viene y se posa sobre ti.
Uno no se puede causar la felicidad. Es como, me quiero reír, me voy a pegar en el huesito del coxis. Nah. No. La felicidad es un efecto colateral, no algo que se pueda causar. Por eso la gente confunde drogarse con ser feliz, o confunde con placer con ser feliz. Y uno incluso en épocas difíciles puede ser feliz porque está haciendo algo que ama, aunque implica esfuerzo. Otra afirmación de este libro: la vida nunca deja de tener sentido, incluso en el sufrimiento. Totalmente, totalmente. Puedes sentir que pierde sentido, pero eso no quiere decir que no tenga la posibilidad de sentido. De hecho, incluso el sufrimiento te hace muchas veces transparente lo realmente valioso en la vida. Te ayuda a ver cosas que se volvieron paisaje y que realmente son significativas. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Totalmente. Esa es ¿Por una qué? frase de Nietzsche muy poderosa que tomó Viktor Frankl, porque cuando tienes un para qué, te levantas más rápido de las adversidades. De hecho, hasta tu salud funciona distinto. Puedes medírtele a esfuerzos tremendos que la gente no pensaría. Aquello que no sanamos se repite en nuestras relaciones. Depende. A veces sí y a veces no. Porque a veces eso que traes, que hace que la gente diga, uy, qué tóxico, puede ser en la mezcla en la que estás. Pero a veces eso que tú traes en medio de una mezcla distinta con alguien que ha sanado sus heridas, hace que no se produzcan bombas atómicas. Ahora, si hay una probabilidad más alta de tener vínculos maravillosos, sanos y constructivos, si te has hecho cargo de tus heridas. Bien, vamos a pasar a otro espacio de nuestro podcast. Si quieres, puedes ponerlas acá. Conocimos al niño que fuiste. Me encantó esa dualidad que tenías. Me encantó esa reconstrucción de ti y cómo lograste darte cuenta del rumbo que estabas tomando. No todos, como lo dijimos, se dan cuenta de eso. ¿Qué es lo mejor de ser Efrén Martínez? Uy, yo la paso tan bueno. Yo siempre digo esto que decía, que soy multimillonario en todo. Es decir, para mí servir y ayudar a otros, de hecho ese es mi propósito. Me hace inmensamente feliz. Y lo que hemos construido estos años con N tecnologías, impactando a decenas de miles de personas, hace que yo experimente que he pagado mis deudas de daños que pude haber hecho en otro momento, que mi vida es útil, que mi vida aporta. A mí me gusta mucho sentir que soy de los que suma y no de los que resta. Eso para mí es muy importante. Y para mí eso es lo mejor, para mí, de ser yo. Efrén, mirándote aquí, a este espejo, ya viste al niño que fuiste en una foto, ¿cierto? Ahora, aquí en este espejo, ¿qué ves hoy en esos ojos de ese niño que fuiste? Uy, yo veo paz. Yo veo mucha paz. ¿Alguna vez hice el ejercicio de mirar a ese niño y de decirle, no sabe lo bueno que se va a poner esto en unas décadas? Así es que no se angustie. Aunque vaya a pasar por un montón de cosas difíciles, todo va a estar bien. ¿Hay algo que sientas que perdiste de ese niño que fuiste que te gustaría recuperar? Sí. Disminuyó un poco mi fe. Una fe desbordante. O sea, de niño era una cosa. Yo decía que tenía teléfono directo. Yo creo que aún tengo teléfono y aún tengo buena fe, Y no te contestan. pero me quedó un poco la sensación de lo que no haga usted por usted, no lo va a hacer nadie. Todavía tengo esa sensación. De niño no la tenía. De niño estaba absolutamente convencido que si me tiraba del 10º piso, algo iba a impedir que me estrellara contra el piso.
Hoy en día no creo eso. Ok. Hoy en día creo que es mejor no tirarse del 10º piso. Sí. Pero sí extraño ese calibre de fe que tenía. ¿Hay algo de ese adulto exterior que hace para complacer al niño interior? ¿Qué hace hoy ese adulto exterior para complacer a ese niño que fuiste? Tengo un secreto. Imagínate que yo, bueno, de niño, incluso en la pubertad, siendo punkero, yo tenía un tema social muy fuerte, de crítica social muy fuerte ¿no? Y cuando yo voy a dejar el punk, yo digo, cuando sea grande, voy a generar muchos de estos cambios que tanto critico, sin gritos, sin alaridos, sin músicas disruptivas, sino mimetizándome dentro del mundo. Y eso lo hago todos los días. Wow. Siempre le estás cumpliendo a ese niño que fuiste. Sí. Sí. ¿Sientes que le estás cumpliendo? Sí. Totalmente. Vas caminando por las calles de Cúcuta, mano, y ves a Efrencito por ahí jugando fútbol. Te lo encuentras y ¿qué le dirías? Le diría que cuando tenga mucho miedo y cuando esté muy triste y que cuando tenga ganas de morirse y que cuando sienta que ha perdido todo, que no se preocupe porque todo va a estar bien y que todo eso, aunque no lo entienda, hace parte de un aprendizaje que necesita para las últimas décadas de su vida desarrollar la misión que tiene. Ese pelado no te entendió nada de lo que le dijiste. Sin embargo, te reconoce. Y dice, wow, Efren, en lo que te convertiste. Y pensar que yo decía que quería ser drogadicto cuando seas grande. Y lo fuiste, pero cambiaste. ¿Qué crees que te diría hoy ese niño que fuiste? Me diría, resultó que sí era verdad. A mí me diría, la lograste. La lograste. Sí pudiste. Oye, ¿qué pasó con la fobia social? Sí, deme unos tips, me diría, venga, deme unos tips. Seguro me diría eso, deme unos tips, por favor. Vamos a cerrar este episodio con preguntas sin reserva, ágiles y respuestas muy breves. ¿Listo? ¿El amor lo puede todo? No, pero sin amor hay muchas cosas que no se pueden. ¿Cada loco con su tema? Desde que no joda a nadie, sí. Efren, ¿cuál es tu superpoder? Hacer el bien y hacerlo bien. ¿Quién es tu superhéroe o heroína en tu historia? Víctor Frankl. ¿Quién es el villano de tu historia? El villano de mi historia, el miedo. El menos común de los sentidos. La empatía. ¿Basta con tener buenas intenciones? Nunca. Cero. Somos lo que hacemos, nunca lo que pensamos. ¿Qué es para ti una vida con sentido? Para mí una vida con sentido es hacer el bien y hacerlo bien. ¿Qué te da FOMO? Quiero vivir hasta los 104 años porque no me quiero perder nada. Nada. Quiero ver cuando nos fusionemos con las máquinas. Quiero ver la llegada de los extraterrestres. Quiero ver los cambios que se ocurren. Quiero verlo todo. ¿Qué te da HOMO? ¿Cuál es ese? HOMO es lo contrario a FOMO, la alegría de perderse cosas. Hay fiestas que ya no quiero. Hay apariencias que ya no quiero. Sí. Como dijo que te hubiera gustado hacer mejor. Ser más cariñoso con mis padres. ¿Cuál crees que ha sido tu luz? Esa que a donde quiera que vayas brilla. Mi luz. La buena intención.
Y las buenas conversaciones. Y ahora no te da miedo hablar. No. ¿Y tu sombra? Mi sombra. Es un poco raro, pero es como... que ciertos callos que tengo hacen que a veces no me conecte tan fácil con ciertas cosas, porque me parece que hay dramas a los que no les doy importancia, mejor Se dicho. convirtió en un caparazón para ti. Sí, hay dramas que sí que no puedo llegar a ser muy crudo y muy fuerte con algunas cosas o personas. ¿Qué es eso que te hace levantar cada mañana? El trabajo, soy adicto al trabajo y no me quiero recuperar. Un libro que cambió tu vida, aparte de este. El libro tibetano de la vida y de la muerte. ¿Qué es lo que más te critican? Que no estoy para todo el que lo necesita. Un mito sobre salud mental. Que todo el mundo tiene que ir a terapia. ¿En qué sientes que perdiste demasiado tiempo? En las drogas. ¿Qué te quita el sueño? No alcanzar a hacer todo lo que quiero hacer. Algo en la vida que prefieras evitar. Algo que prefiero evitar. La mentira. ¿De qué no se habla que deberíamos estar hablando más? Del impacto interpersonal que generamos en todos. Por último, Efrén, quiero que ese niño que fuiste pueda dejar un mensaje sin reserva para los que nos ven. Acá está tu cámara, te escuchamos. Ese compromiso con ese niño que fuiste, con el niño que vemos que todavía cargas ahí y con tu niño del futuro que va a durar hasta los 130 años. Su niño interior va a criar a sus hijos desde ahí. Si usted no sana a su niño interior, lo va a criar desde esas necesidades o heridas. Y no va a poder cortar la cadena intergeneracional de creencias locas. Y eso significa volverse adulto. Hacerse cargo de esa historia para cortar esa cadena intergeneracional y hacer que cada vez los niños crezcan en mejores escenarios. Gracias. Qué gusto tenerte acá, Efrén. A ti por la invitación. Suscríbete a mi canal de YouTube y sigue el podcast en Spotify como Sin Reserva, con José Fernando Patiño. El viaje al niño interior. Concelia cuida tu salud mental con apoyo profesional.